Cordial saludo, un saludo especial a nuestros estudiantes de nuestra asignatura de Fisiología del Ejercicio. Antes de dar inicio a esta sesión, vamos a dar unos minutos de conectividad y ya iniciamos. Gracias.
Bueno, un cordial saludo a nuestros estudiantes, dando los minutos de conectividad, damos un saludo a, a esta sesión de fisiología del ejercicio, esperando que pues todo se encuentre muy bien. Hoy, 17 de mayo de 2021, dando los minutos de conectividad, pues vamos a dar inicio a nuestra temática de la semana. Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos entrando en la temática que vamos a abordar durante la semana, el cual hace referencia al lactato. Como primera pregunta que yo formulo a mis estudiantes es, ¿qué concepto tienen del lactato? ¿Qué recuerdan del lactato? ¿Y cómo creen que este funciona o a qué se debe este sustrato? Bueno, una pregunta que dejo de análisis para que ustedes pues logren eh, entrar en contexto sobre esta situación. Vamos a abordar su conceptualización y empezamos a describir primero que este lactato es un sustrato, es un metabolito o medidor. De pronto en algunas, ¿a qué se refiere un metabolito o un medidor? Metabolito se refiere es que es un sustrato consecuente de una reacción química. Cuando se nos referimos a metabolito, se refiere es a una molécula que se origina gracias a una reacción química, que más exactamente es una reacción metabólica. Es consecuencia de una reacción metabólica y que por algunas investigaciones y bibliografías, pues también se mide como, o se da como se cataloga como un medidor, digamos que ese ha sido un gran papel en la cual le han depositado a este sustrato. Ya más adelante, pues vamos a determinar identificar un poco más. Descubierto en 1808, entonces vemos que el año hace una muy buena referencia respecto a que este componente, pues, ha ocupado gran parte de nuestra historia reciente en diferentes investigaciones de este trabajo físico del ser humano. Y allí en ese año vemos que pues se producía allí la musculatura esquelética, ¿no? Entonces un siguiente dato, este sustrato, este metabolito, se descubre que se genera allí en nuestra musculatura esquelética. Entonces empezamos ya a contextualizar en qué parte de nuestro cuerpo es que se empieza a dar este componente. ¿Listo? Vemos aquí al costado derecho su nomenclatura química, tiene su respectivo carbono con sus cuatro enlaces, tres aquí para este hidrógeno, este enlace en donde empieza a conectar con varios oxígenos e hidrógenos, y aquí tiene un doble enlace con este oxígeno, tiene uno, dos, tres carbonos, ¿sí? Empezamos a determinar qué es un índice
del metabolismo anaeróbico. Entonces empezamos aquí a darle contexto en ese sistema energético anaeróbico. Entonces es un sustrato que entendemos que se produce en nuestra musculatura esquelética y hace parte o es consecuencia de aquellas reacciones químicas anaeróbicas, ¿sí? Y otra característica que más adelante vamos a empezar a entender, que a medida que este lactato va haciendo presencia en nuestro cuerpo, tanto a nivel muscular como en sangre, este empieza a jugar un papel importante tanto para el desempeño físico como para la medida de este mismo desempeño. Es importante también empezar a entender cómo es este curso temporal de la concentración de lactato en sangre. ¿Por qué quise poner esto aquí? Porque es que nuestro metabolito de lactato tiene un protagonismo mucho mayor en ciertos momentos del esfuerzo físico que en otros, dependiendo de la intensidad. ¿Cómo así, profesor? Sí, vamos a empezar a desglosar cómo este lactato empieza a generarse de acuerdo a esa intensidad. ¿Por qué? Porque él tiene un curso temporal, es decir, él no está en, constantemente en una alta concentración en nuestra sangre. Él por lo general, o nosotros, el cuerpo humano, por lo general tiene un nivel, se creía que era un nivel nulo, un nivel cero, pero pues es importante también destacar que hay un pequeño nivel en sangre, ¿no? Aproximadamente 1,1 milimol en sangre. Esto indica que pues esta molécula en muy mínimas, casi que imperceptibles cantidades se encuentra en sangre, más siempre está allí en cuando nos encontramos o cuando el proceso de transferencia energética pues lo exija de acuerdo a la intensidad y a la duración del esfuerzo. Entonces, vamos a mirar cómo es este curso temporal de la concentración de lactato en sangre. Para eso, vamos a entender cómo es este comportamiento, cómo se comporta el lactato en el organismo por medio de estas gráficas. Vamos a tener aquí una primera gráfica, en donde tenemos este primer eje, es la captación de oxígeno, ¿sí? Cuando hablamos de captación de oxígeno, podemos estar hablando del consumo de oxígeno, el oxígeno que está ingresando a nuestro cuerpo. Aquí está medido en litros por minuto de esfuerzo físico, en donde en la parte baja tenemos menos captación de oxígeno y en la parte alta pues es mayor captación de oxígeno. Esto está directamente relacionado con la intensidad. Ya hemos hablado en la sesión pasada, la semana pasada, respecto al consumo de oxígeno y hemos recordado, identificado que esta captación de oxígeno va directamente proporcional al esfuerzo físico. A medida que
se va generando un esfuerzo físico, asimismo va el cuerpo a requerir una captación de oxígeno para satisfacer ese esfuerzo que se está realizando. Entonces, por esa medida, a mayor captación de oxígeno, es indicador de que pues está haciendo una exigencia mayor y así a su vez, a menor captación de oxígeno, pues su intensidad va a ser más moderada, más leve. De 0,25 litros a 2,5 litros por minuto. Tenemos esa captación de oxígeno. Y tenemos el otro eje en la que nos va a determinar el tiempo de minutos. Tenemos minuto cero a aproximadamente 180 minutos. Estamos hablando más de 2 horas, 3 horas, 3 horas aproximadamente. Entonces, tenemos aquí una primera línea que es el nivel basal de oxígeno. Obviamente, eso ya lo hemos determinado. Nosotros tenemos una captación de oxígeno base que va a permitir que nuestros órganos estén funcionando. Y vemos que en el momento que inicia el ejercicio, como lo está señalando aquí esta flecha que estoy aquí yo rayando, pues justamente se empieza a elevar esa captación de oxígeno representada en esta línea negra, negrilla. Vemos cómo empieza a aumentar esa captación de oxígeno hasta encontrar su estado estable o su consumo que haya requerido para satisfacer ese esfuerzo físico. Tenemos aquí esa parte sombreada y punteada, el déficit de oxígeno producido, mientras que se satisfacía los primeros momentos de este esfuerzo físico hasta llegar pues a satisfacerlos por medio del oxígeno. Vemos que el final del ejercicio fue aproximadamente unos 10 minutos, ¿no? Viéndolo ahí en la gráfica, aproximadamente unos 10 minutos fue el ejercicio, el esfuerzo físico. Y ya habíamos hablado de que pues a partir de allí ya venía una fase de recuperación, donde teníamos unos componentes rápidos, unos componentes lentos y unos componentes ultralentos. Bueno, ya dejando claro y repasando este comportamiento del consumo de oxígeno, tenemos aquí abajo otra gráfica donde justamente hay en el mismo eje la captación de oxígeno medido por litros por minuto, donde obviamente pues volvemos a observar aquí nuestro nivel basal de oxígeno y vemos cómo aquí va aumentando de nuevo de menos a más captación de oxígeno, volviéndolo a recordar direccionando con la intensidad. Menor intensidad, pues hay menor captación de oxígeno, mayor intensidad, necesitamos una mayor cantidad de oxígeno. Y enfrentado de nuevo con minutos en tiempo de esfuerzo físico. Ahora bien, esta gráfica nos está arrojando varios niveles de intensidad o de consumo de oxígeno. Miramos que todas las mediciones parten de una base, un punto basal, ¿cierto? Y vemos que tenemos una, dos, tres, cuatro, 5 niveles. Entendiendo que a este sujeto lo sometieron a diferentes intensidades. Podemos mirar que esta primera intensidad, aquí está medido por watts. Esta medición se hizo sobre un ciclo ergómetro y miramos que watts está representando esta zona sombreada gris que refiere a la potencia que estuvo haciendo, el esfuerzo que estuvo haciendo en ese momento. Miramos que en este nivel bajo lo sometieron a 50 watts de esfuerzo, 50 watts de potencia, ¿cierto? Miramos que ese consumo de oxígeno pues subió
supliendo ese esfuerzo físico. Aproximadamente casi llega al litro por minuto de captación de oxígeno. Lo volvieron a someter, le subieron la intensidad, 100 watts de esfuerzo. El cuerpo del sujeto respondió subiendo su captación de oxígeno. Le volvieron a aumentar 150 watts. El sujeto respondió subiendo su captación de oxígeno, como lo vemos en esta tercera fase, casi ya superando los 2 litros por minuto. Lo volvieron a someter a una mayor intensidad, 200 watts, vuelve el sujeto a responder a la intensidad, casi llegando por debajo de los 3 litros por minuto. Vuelven y lo someten a 250 watts, sube de nuevo ese consumo de oxígeno casi por los 3 litros y medio, 3,5 litros de captación de oxígeno. Pero miren que aquí volvemos a observar el siguiente fenómeno del V2 máximo que le lograron detectar a este sujeto aquí en el ejemplo. Miren que lo subieron a los 300 watts, pero su nivel de oxígeno, de captación, perdón, su captación de oxígeno no subió más. Siguió manteniéndose en esos 3,5 litros, podemos estar aproximando allí. No subió más, a pesar de una mayor intensidad del ejercicio. Dos reflexiones allí. La primera, pues ahí es donde volvemos a recordar el concepto sobre el V2 máximo de este sujeto. Aquí, su consumo máximo de oxígeno es su límite corporal biológico que tiene este sujeto para ver, soportar ese esfuerzo físico. Ahora la pregunta es, y voy para la segunda enseñanza, la segunda fase, ¿cómo puedo soportar o disponer de estos 300 watts que lo sometieron? Pues es allí donde el cuerpo del sujeto tuvo que realizar reacciones químicas anaeróbicas para poder haber logrado soportar estos 300 watts de intensidad. ¿Cómo así, profesor? Sí, claro. En efecto, aquí la gráfica lo que nos está mostrando es que ya tuvo un límite de consumo de oxígeno del sujeto, pero aún así hubo un aumento de los watts de potencia, es decir, de esfuerzo físico. Entonces, por ende, el cuerpo, al determinar eso y al percibir ese sobreesfuerzo, un esfuerzo más de lo que esa capacidad oxidativa puede hacer, pues recurre a procesos anaeróbicos. En conclusión, podemos entender que estos procesos anaeróbicos tienen participación tanto en el inicio del ejercicio, en los primeros segundos, momentos, como ya lo hemos determinado, para satisfacer esos primeros momentos del esfuerzo, como en esos esfuerzos físicos por encima de su VO2 máximo. Interesante, ¿no? Claro, es allí donde el cuerpo pues va a tener un límite biológico para poderse hacer síntesis de ese oxígeno y obviamente pues recurre a ese sistema anaeróbico. Obviamente esto hace parte y depende de la intensidad del ejercicio. Podemos ver a los minutos acá, miren, este sujeto solamente se lo sometieron 5 minutos, 5 minutos. Y entre esos 5 minutos, pues
en ese momento que le elevaron esa intensidad del ejercicio, pues mire cómo tuvo que recurrir a ese sistema. Ahora bien, que ¿cómo se comportó el lactato en ese esfuerzo que acabamos de exponer? Pues lo observamos en esta gráfica que estoy aquí señalando el costado derecho. Allí tenemos una gráfica que va contigua al esfuerzo físico del sujeto, donde están los watts de potencia, miden los watts, 100 watts, 200 watts, 300 watts, que va, aquí nos está midiendo de cómo fue la progresión en el aumento de esa intensidad, ese esfuerzo físico, ¿cierto? Y aquí vemos cómo a medida que se fue aumentando esa progresión de la intensidad representada en watts, vemos cómo el ácido láctico que está representado en este eje, que va representado en ese eje, que va representado en ese, cómo observamos aumento. Entonces miren, a los 50 watts, que viene siendo aproximadamente en esta línea, mire cómo tuvo un ascenso el lactato. A los 100 watts vuelve y hace un aumento en la concentración de lactato. 200 watts sube, hace concentración de lactato. A los 200 watts, mire cómo sube y hace una concentración de lactato. Es decir, a medida que se va aumentando el esfuerzo físico, va aumentando la concentración. Miren cómo aquí en este momento sube y ya llega a esta intensidad. Y mire cómo aquí llega un momento en donde se representa, en donde tuvo su V2 máximo, su concentración de lactato que va a colaborar, y ya más adelante lo vamos a entender, esta concentración de lactato luego va a colaborar en soportar este sometimiento de intensidad anaeróbica debido a que su V2 máximo tuvo su límite en la intensidad anterior. Sí, señores, ya más adelante lo vamos a ver, cómo vamos a romper esos paradigmas de este sustrato este metabolito como sustrato de la degradación de esta glucosa, en pro de darnos de proveer energía. Entonces, primera no, cuarta, tercera, cuarta, apreciación es cómo ese lactato corresponde a ese esfuerzo físico. ¿Claro? Espero que allá lo observen, lo lean, lo determinen, lo analicen, que aquí generamos una máxima que habla en que la concentración de lactato en sangre comienza a aumentar cuando el ejercicio se hace más intenso. La concentración de lactato en la sangre comienza a aumentar cuando el ejercicio se hace más intenso. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a seguir contextualizando este curso temporal de la concentración de lactato en sangre. Vemos cómo en el ejercicio liviano, como podemos ver aquí en la gráfica, pues están caminando, ¿no? En este momento hay una caminata allí. Vemos cómo la reserva de oxígeno en el músculo más el oxígeno suministrado
a medida de la respiración y la circulación se adapten al ejercicio, es igual a cubrir completamente la necesidad del ejercicio. Repito, para que quede más claro. En este ejercicio liviano, es decir, una caminata continua, como lo vemos en la gráfica, esa energía que van a necesitar la van a poder suplir con la reserva de oxígeno que tiene el músculo más el oxígeno suministrado por la respiración y la circulación, que se adaptan a ese ejercicio, es decir, a esa caminata. Ahí podemos estar hablando del VO2 estable, ¿no? Como lo hablamos en el análisis del consumo de oxígeno. Prácticamente aquí estamos hablando de un VO2 estable, es decir, cómo se cubre ese ejercicio con el oxígeno que se está consumiendo. Esto, la mayor vida de ocupaciones cotidianas y ordinarias diarias. Es decir, lo que estamos justamente necesitando para hacer ese esfuerzo físico, pues lo estamos proveyendo de nuestra propia respiración. Claro, obviamente, estamos volviendo a hablar y a recordar el tema de que pues en esos primeros momentos, instantes, segundos del inicio del ejercicio, pues lo que nos va a generar esa primera movilidad son los fosfágenos intramusculares, ¿cierto? Es claro. Lo que sí es claro también es que ya a medida que continúe el esfuerzo físico, que continúe por más de 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos más, ya vamos a necesitar que ese consumo de oxígeno cubra ese esfuerzo que estamos solicitándole. Cuando se refiere a un ejercicio liviano, claro está, y encontremos ese VO2 estable. Ahora bien, diferente a este ejercicio moderado, cuando nos referimos a ejercicio moderado, que justamente ya no es la caminata, ya puede subir un poco la intensidad del esfuerzo físico. ¿Eso cómo se mide? Eso se mide es con el consumo de oxígeno, como lo hemos tenido aquí en la gráfica. Se mide es con esta captación de oxígeno. La captación de oxígeno es un determinante, es medible para determinar su VO2, ¿sí? Entonces aquí ya al ejercicio moderado podemos determinar que los procesos anaeróbicos contribuyen a la salida de la energía al comienzo del ejercicio, hasta que la oxidación aeróbica tiene lugar y cubre la demanda energética. Aquí de igual manera, estamos observando cómo esos fosfágenos intramusculares son los que van a colaborar, es decir, esos fosfágenos intramusculares y esa degradación glucolítica de la, esa degradación anaeróbica de la glucosa, pues son los que nos van a proveer ese ejercicio, esa energía a los primeros momentos en el inicio del ejercicio, hasta que tenga lugar esa oxidación aeróbica. Ahí va a empezar a cubrir la demanda energética. Aquí ya empezamos a determinar que a medida que continúa el ejercicio, la concentración de lactate va a caer nuevamente al nivel de reposo y el ejercicio puede prolongarse por horas. Ahora, muy diferente aquí al ejercicio pesado,
¿sí? Ya hay un mayor esfuerzo, que ya podemos ver aquí al deportista cómo está haciendo su ruta en su bicicleta, está a su buen ritmo. Durante el ejercicio más pesado, pues la producción de ácido láctico y el aumento de la concentración, es decir, tanto la producción como la concentración de lactato va a ser mayor y permanecen altos durante todo el periodo del ejercicio. Va a permanecer alto durante todo el periodo del ejercicio. El tiempo que podrá resistir dependerá en cierto grado de la motivación del deportista. Aquí ya hemos hablado por qué entra el tema de la motivación del deportista, porque ya hemos hecho esa la socialización en cómo la síntesis de este lactato va sujeto también a la adaptación del deportista y qué tanto tiempo logra su cuerpo hacer esos procesos oxidativos, cómo está su tema de deshidratación, su hidratación y sus posibles reservas glucolíticas para la obtención y la producción de la energía. Recordemos que son tres componentes que van a determinar límite a ese ejercicio aeróbico. Pero, ¿qué pasa en el ejercicio severo? Cuando me refiero a ejercicios severos, como lo vemos en la gráfica, un sprint, miren, pues miramos ahí cómo hay varios deportistas sobre su bicicleta haciendo ese sprint final de etapa sobre sus últimos segundos de la carrera, viéndose en su cara reflejado ese esfuerzo físico, ver en su rostro esa exigencia. Aquí en este ejercicio severo hay un déficit de oxígeno que está en continuo crecimiento y ese incremento de lactato en sangre a raíz del metabolismo predominante de la nanomiculesis no puede continuar más de unos pocos minutos. Aquí este ejercicio severo hace referencia justamente a esta zona que estaba yo aquí anteriormente explicando. Prácticamente estaba yo refiriéndome a esta zona. Un ejercicio severo en donde lo más probable, el consumo de oxígeno de ellos, su VO2 máximo ya haya estado en su límite y haya necesidad de, cuando me refiero a haya necesidad, es que justamente depende de la necesidad del momento. Aquí vemos que estamos en etapa final de carrera. Se están disputando una etapa élite. Entonces, ellos van a, van a recurrir a procesos anaeróbicos para que justamente su cuerpo les logre dar ese esfuerzo último para ganar la etapa. Entonces aquí ya va a depender, esto no va a durar más de unos segundos, algunos segundos, pocos minutos, como regla general biológica del cuerpo. Y siguiendo con ese curso temporal de lactato, vamos a leer esta gráfica, cómo ese lactato se comporta después de este tipo de intensidades, ¿no? Entonces, para darle lectura, vamos a desglosar aquí, tenemos un primer eje. Este eje nos va a hablar de concentración, es decir, la cantidad en sangre, la cantidad de sangre en lactato. Está medido en miligramos por 100 mililitros en sangre. Los miligramos de lactato por 100 mililitros en sangre de concentración de lactato. Entonces tenemos que estar desde cero, hablando que aquí abajo hay menor concentración y aquí arriba hay mayor concentración, llegando aquí la gráfica aproximadamente a 140 como límite superior, 140 miligramos por 100 mililitros de sangre.
Y tenemos en la parte inferior, tenemos la eje de minutos, el eje de tiempo representado en minutos. 0 minutos a aproximadamente 60 minutos, es decir, una hora, ¿cierto? Una hora. Ok. También tenemos una zona sombreada. Esta zona sombreada, vamos a colocarlo en otro color. Acá. Esta zona sombreada nos va a representar el ejercicio en ese momento, que en este caso va a ser un ejercicio severo, es decir, este tipo de ejercicio, intenso, severo. Si se dan cuenta, esa parte sombreada es muy pequeña, muy angosta. ¿Por qué? Porque obviamente al ser severo, pues si ustedes observan la gráfica, miramos que aquí está a 10 minutos, la mitad de 10, 5 minutos, la mitad de 5 está aproximadamente por aquí, 2.5. Entonces mire que aquí esos son 2 minutos, ¿cierto? Estamos diciendo que este ejercicio fue severo en estos 2 minutos, aunque biológicamente nuestro cuerpo pues estaría dispuesto a dar. Obviamente depende de la adaptación de la persona, depende del entrenamiento de la persona, el nivel deportivo de la persona. Bueno, aquí tenemos un punto inicial, obviamente basal, pues miramos cómo vamos a ver el comportamiento de esta curva de concentración de lactato en sangre por ese tiempo de ejercicio. No solamente durante, sino post ejercicio. Post, es decir, después del ejercicio. Miramos que subió, claro, subió dramáticamente, ¿cierto? A medida que pasó el ejercicio intenso, miren que el ejercicio intenso duró solo 2 minutos y mire que este dramáticamente, subió dramáticamente, subió dramáticamente, subió dramáticamente. Y miren que aquí sigue subiendo dramáticamente. Profe, pero aquí ya paró el ejercicio, porque miren que la zona sombreada, profe, ya paró el ejercicio. Entonces, pues es ahí donde vamos a conocer e identificar que esas concentraciones de lactato en el ejercicio pueden seguir aumentando aún después de haber terminado la intensidad, el esfuerzo físico. Repito, esa concentración de lactato en sangre puede seguir aumentando aún así haber terminado ya la exigencia del esfuerzo físico. Mire, lo estamos viendo en la gráfica, en las investigaciones aquí de acuerdo a Astran. Siguió subiendo hasta prácticamente, miren, el minuto aproximadamente 7. Es decir, hizo un esfuerzo de 2 minutos y su pico mayor fue casi al minuto 7. Es decir, que 7 minutos a los 5 minutos después. Es decir, que a los 5 minutos después, esa concentración siguió aumentando. Miren, su pico más alto fue después de haber terminado el ejercicio. Interesante, ¿no? Eso nos deja muchos análisis, nos va dando muchos análisis. Primero, cómo al entender este comportamiento del lactato en nuestra sangre debemos aplicarlo en nuestro deportista, contextualizando obviamente el esfuerzo que sea protagonista en su modalidad deportiva. En este caso, si fue un ejercicio severo de 2 minutos, como nos está mostrando la gráfica, podemos entender que esas altas intensidades en poco tiempo debe dársele un respectivo tiempo de recuperación y reposo. Aquí son 2 minutos de esfuerzo físico, es decir, que está predominando la vía de transferencia energética glucolítica.
láctica. Entonces podemos determinar aquellos gestos deportivos, aquellas disciplinas deportivas donde en esos 2 minutos o aproximadamente se genere esas altas intensidades. Mire el lactato cómo corresponde a los 5 minutos después de ese esfuerzo. Miren cómo responde el lactato. Sigue aumentando. Es decir, yo cómo debo entender eso para que darle el respectivo descanso a mi deportista. No sea, hay deportistas que de pronto por la emocionalidad, por la intensidad, por esa adrenalina, por esa actividad simpática de nuestro sistema nervioso, hace que ese deportista esté muy, muy activo y de pronto quiera seguir y no quiera, hay que asesorarlo y explicarle, decirle, mire, su concentración de lactato va a seguir, va a aumentar, mantenga el reposo. No, no, que yo quiero seguir, profe, yo quiero seguir, cálmate, cálmese. Esperemos unos 4 o 5 minutos para que ese lactato ya llegue a su pico y empiece a generar un descenso, porque aún así va la otra reflexión. Mire el descenso como lo va a hacer de manera gradual el lactato. Mire cómo va gradual el descenso al lactato. Al minuto 10, al minuto 20. Es decir, que aproximadamente estamos diciendo que ya hay unos niveles algo bajos después del minuto 30. Es decir, que aquí 30 menos los 2 minutos al minuto 28, 30 ya podemos determinar que hay algo de una disminución considerable de ese lactato concentrado en oxígeno debido a esos 2 minutos de intensidad. Y mire que ya prácticamente está muy cerca a los niveles base, es después de la hora. Después de la hora, caramba, ¿no? ¿Qué nos quiere indicar esto? Claro, que para que yo pueda aumentar el porcentaje de éxito de mi deportista en una próxima exigencia severa de, de mi ejercicio, pues yo tengo que buscar por lo menos respetarle esos primeros 5 minutos de aumento post ejercicio de lactato para que pues por lo menos haya una regulación, una nivelación y que de esa manera también entendamos que podamos entender una pequeña baja y que haya una baja considerable de ese lactato por lo menos al minuto 30, minuto 35, es decir, después de media hora que haya esa intensidad de altísimo esfuerzo. Aquí estamos hablando de un ejercicio severo, el ejercicio severo aquí representado. Y podemos ver que si queremos que estos niveles lleguen a sus niveles casi cercanos, casi después de una hora, que se pueda dar. Entonces, ¿cómo de esa manera también ir interpretando los tiempos, las pausas necesarias después de estos esfuerzos físicos, cómo ir entendiendo los tiempos de recuperación que se deben tener a nuestros deportistas en este tipo de modalidades deportivas donde se exija de manera severa ese cuerpo y cómo entender también al hacerle explicar esto al deportista para que él lo pueda dominar durante la disciplina deportiva, ¿sí? Es vital. Interesante, ¿no? Es vital. Es aquí donde es necesario volver a recordar estos procesos químicos de cómo es que se generaba este lactato, ¿no? Aquí tengo una imagen que nos va a resumir esos procesos que explicamos, aquella glucólisis, ¿no? Entonces entendemos aquí que primero pues tenemos esta molécula de glucosa como sustrato, como, como fuente energética, cómo llega a nuestra célula, ¿cierto?
cómo dentro de la célula se empieza a dar esa glucólisis anaeróbica por medio de ese fosfato, empieza a degradarse para que esto quede en piruvato y que ese piruvato logre también entrar a la mitocondria para que dentro de la mitocondria pues empiece a generar ese ciclo de Krebs para la producción de ATP, ¿no? Todo obviamente está orientado a que genere este adenosintrifosfato. Todo está orientado a generar ATP. Todo está generado a generar ATP tanto a nivel aquí anaeróbico como aeróbico, ¿no? Y que tenemos este protagonista, mírenlo, el lactato. El lactato se da aquí de manera del citoplasma y que aquí recordamos esas reacciones de la glucólisis, cómo llegábamos a obtener ese lactato, ¿no? Mirábamos que teníamos esa molécula de 6 carbonos de la glucosa obtenida por medio de la degradación del alimento, de los hidratos de carbono, en la que por medio de estas fases de la glucólisis, en donde se nos generaba, donde necesitábamos aquí dos ATPs para que justamente se empezara a dar esa generación. Y como aquí en la segunda fase ya teníamos la obtención, la ganancia de las ATPs finales, y que en últimas lo que se buscaba era que estos 6 moléculas, esas 6 moléculas de glucosa se pusieran a degradar, ¿no? Aquí ya teníamos 3 moléculas de gliceraldehído para que ya al final se nos generara 3 moléculas de piruvato, ¿no? Lo recordamos, ¿no? Se lo estuvimos detallando, lo estuvimos visualizando allí. Aquí tenemos pues otra imagen, ¿no? Que nos ayuda a colaborar a dar esa estructura de esa degradación, la glucosa como molécula que se ha convertido en piruvato y que obviamente aquí en este transporte de electrones pues también se nos generaba esa colaboración, esa generación de dos ATPs como ganancia total final y que eso nos ayudaba a entrar a la mitocondria con el fin de que se dé ese ciclo de Krebs por medio de la mitocondria y se empiece a generar esos 36 ATPs ya, pero pues en la zona de degradación de esa sola molécula. Bueno, pero resulta que esto tradicionalmente desde los años 1930 a 1970, que era una visión clásica, teníamos por concepto de que justamente en esos esfuerzos anaeróbicos, es decir, en esos esfuerzos que ya no se proveía del oxígeno para dar el rendimiento, se generaba ese lactato y ese lactato era el que nos daba los dolores, era el que nos generaba la acidosis celular y que se determinaba como basura, como desecho. Y esa visión clásica de los años 30 a 70, pues en muchos casos ha permanecido hasta nuestra actualidad, ¿no? Esta es la hora que todavía se le denomina el patito feo al lactato. Esta es la hora que al lactato todavía se le deja el trabajo sucio de que ese es la sustancia de desecho y que es el malo del paseo, ¿no? Pero que ya vamos a ver que tiene el lactato un papel importante y fundamental en este proceso. Y dejamos hasta aquí, dejando la puerta abierta para la sesión del viernes, en donde vamos a entender y vamos a visualizar y vamos a cambiar el concepto del lactato. Vamos a cambiar ese concepto que añadía entre los años 30 y 70 de que ese lactato era el malo del paseo, era el de desecho, era el que nos producía los dolores y que pues en cierta parte puede ser, pero pues vamos a entender lo que no tanto. ¿Listo?
Entonces, equipo, hicimos un recorrido por este mundo del lactato y seguimos el viernes, curso temporal del lactato en sangre y interpretación de gráficas, conceptualización. Por favor, equipo, un saludo a ustedes. Espero vean la sesión de clase para de esa manera pues estar listos para el día viernes. Igual, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, para el viernes estaremos listos y prestos para resolver las inquietudes y seguimos ahondando, vamos a seguir ahondando en este lactato y vamos a empezar como les dije, a cambiar ese concepto de lactato y a entender cómo es que nos funciona y cómo toma papel predominante y quitar esa visión clásica tradicional de los años 30 70 que era el malo del pase, ¿vale? Éxitos, bendiciones, espero que se encuentren bien. Nos vemos en la próxima ocasión. Éxitos.